Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa de todos los lunes a las 8 de la noche. Esto es de noche, sí. Y nosotros somos de 20, un grupo de cuarentones que lleva más de 20. Bueno, ya no mentiras, de cuarentones no, porque aquí ya hay de todo. Un grupo de personas que lleva más de 20 años jugando rol. Yo soy Jotica, su anfitrión aquí de todos los lunes. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, un poquito polémico, tal vez. Delicado, sí. Porque vamos a tratar el tema, esos temas el día de hoy. Resulta que hace poco fue la independencia de nuestro país aquí en Colombia y pues era una época en la cual se hablaba de esclavitud, violencia, masacres, una cantidad de terminología que incluso en los juegos de rol cuando yo cuando era joven y bello, eh, recuerdo que se usaba pues como a discreción, nadie contaba con de pronto la posibilidad de ofender a alguien, de llegar a afectar la psiquis de alguien a partir de un juego de rol por usar de pronto la terminología que no es. Pero hoy en día pues tenemos una cantidad de sistemas de seguridad y una cantidad de cosas, hablaremos de eso, ¿sí? De si realmente toda esta terminología tiene cabida hoy en día en los juegos de rol, si nosotros podemos llegar a abarcar esos temas a partir de un enfoque distinto, de pronto, ¿sí? Eso y más vamos a discutir. Hoy tenemos aquí a dos panelistas excelentes con nosotros, obviamente aquí en nuestro grupo de 20. Entonces, bienvenidos todos una vez más. Vamos con el intro y ya volvemos con nuestros panelistas. Qué rico que estén por aquí. Hola, bienvenidos nuevamente aquí después de nuestra introducción y por aquí estoy con mis dos queridos panelistas, por aquí estoy con Carito. Hola, Carito. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo Bien. bien. Y Carito aquí aprovecha nuestro gritón, nuestro mensajito para decir que sus opiniones son totalmente personales y no representan las ideas, opiniones y o comentarios de otras personas. Por algo lo dice. Por si acaso, no es mejor. Solo por si Mejor prevenir. Y Momito, oye, hace rato no nos acompañabas por aquí en D20, en D20 no, en De Noche, porque en D20 Evidente, nos siempre. acompañas jugando. Ahí estás, ahí estás. Sí. Sí, pero en De Noche hace rato que no estabas. ¿Por qué? No, fue un evento traumático hablar durante 40 minutos sobre paladines, entonces decidí darme un tiempo Sí. antes de volver a de noche. Pero estoy contento aquí otra vez. Es un espacio que siempre se da para hablar muchas cosas y creo que el tema de hoy es bien interesante. Sí, y efectivamente sabes usar muy bien el lenguaje para no herir susceptibilidades. ¿Por qué? Porque Vomito es coordinador, sí, en colegio. Entonces, creo que tiene como ese don que yo no Sí. tengo. No. Lo aprendí a las malas, Sí. lo aprendí a las malas. Malformación profesional que le llaman. Formación profesional. Entonces, pues muchachos, a lo que vinimos. Una canción muy famosa aquí en nuestro país dice que en los años 1600, cuando el tirano mandó, sí, eh, hablaba de esclavitud y hay juegos de rol en donde se habla de eso. Yo recuerdo incluso, no sé si settings, pero sí escenas de algunos settings de Dungeons and Dragons particularmente,
en donde había esclavitud y había, por ejemplo, Atas. El mundo de Atas es un mundo de esclavos. Ujú. ¿Mm? No sé si eso influya de cierta manera en que de pronto Wizard of the Coast no se anime a sacar un setting de Dark Zone. De pronto puede ser una de las razones. ¿Mm? Toda esa terminología hoy en día tiene cabida. Hablar de... Lo que pasa es que nosotros le sacamos un poquito el chiste al gore con Pachito, que a Pachito le gusta el gore. Sí, pero en términos generales está bien hoy en día hablar de toda esta terminología. No. Fin del capítulo. Ya, muchas gracias por venir. Sí, no. No está bien, pero yo debo decir como que hace falta, o sea, creo que hay como un lugar de censura ante temas que están provocando incomodidad. Y pues tú lo decías, Jotica, Calabozos y Dragones dejó de tocar el tema de la esclavitud en sus settings y no es el único juego que lo está haciendo. O sea, tomaron como la decisión de... Es que yo no creo que no sea herir susceptibilidades, sino simplemente hacer como que el tema no existe para no herir susceptibilidades. Y pues ahorita no hay un juego que toque el tema, no, o Sí sea, lo por hay. lo menos... Ah, bueno, vamos a hablar de Pathfinder, ¿verdad? No, Porque No. por si acaso a mí no me molesta Pathfinder, por si acaso. menos Ay, a mal, mí porque es tampoco. con otro para estar peleando con Cheto, madre, perdón. A mí tampoco me molesta Pathfinder. No, pero acuérdense que cuando hablamos de los Cenis había un juego que se Ah, llama, sí. se me Cool olvidó, momento, Voy. Savage Union, si no, no, Ujú. Ah, no, bueno, no, no es Savage, es, no. Uy, tranquilo, tranquilo. Outcast Silver Riders, Outcast Silver Riders, que literalmente en su descripción decía que era un juego de rol medieval ocultista bañado en sangre, en la tradición de la sangre, o algo así. El caso es que el juego como tal se basa en historia medieval, en literatura medieval, y pues la literatura medieval es todo menos friendly. Entonces está eh, todo el tema de estar matando gente simplemente por chismes, porque es bruja, las mujeres no tienen ninguna relevancia en la historia, solamente pueden ser monjas o estar casadas y no son putas. Eh, ¿Qué Es... más? mm, O sea, la historia medieval es eso, querido. Sí, sí, no, me refiero al Eh, juego de rol, o sea, pero el llevado juego de rol dice que se basa en en la la vida tradición cotidiana. medieval. Ah, no, sí, es así, sí. Y pues la tradición medieval es todo menos inclusiva, menos Ujú. respetuosa, menos amiga de la diversidad. Sí, no, para nada. Empecemos por todo el tema religioso, así que sí, hay uno, al menos conocido, y que lo dice literalmente. So, sí, o sea, digamos que es posible que el tema se toque, pero sí hay como un nivel de censura frente a eso. Y, y no es como el único tema, sino que siento que de alguna forma, ahorita, es que vuelvo a lo mismo, yo creo que está bien que ciertos temas se toquen y que se toquen con prudencia y ciertas editoriales, sobre todo Wizard, lo que está decidiendo es hacer de cuenta que el tema no existe, o sea, como ignorarlo por completo en vez de encontrar formas de aproximarse a él. Y pues el esclavismo es uno de esos, no es el único, que en las editoriales están prefiriendo decir como no, más bien salgámonos de esa zona que puede generar incomodidad. Y creo que sobre todo a los gringos el tema del esclavismo les incomoda un resto, o sea, porque los lleva también a hablar de temas raciales y pues Ujú. es a un tema más controversial en los juegos de rol, o sea, todo el tema del debate de las razas en Calabozos y Dragones fue muy extendido y Pero los todavía sigue siendo alineamientos. un tema. si lo Ujú. pensamos, la mayoría de villanos, aunque pues el ideal del villano es ser derrotado por el héroe o vencido, ¿sí? La mayoría busca de cierta manera esas cosas, ¿no? Busca de pronto.
la esclavitud busca por medios violentos y poco ortodoxos llegar a sus objetivos, ¿no? Sí, Sí, pero Entonces, ahí hay- yo hay- tengo un tema y es que eh, para un grupo de kobolds o de goblins que llega un grupito de huevones a joderles la vida y a matarlos simplemente por ser eso y porque en el pueblo dicen que ellos roban, dependiendo del punto de vista, quién es el villano. ok, vale. es que eso me recuerda, yo me acuerdo, o sea, tengo como muy presente en 3.5 que salía como generadores de carácter en una tabla. Y uno que me dio mucha risa era como el orco que buscaba venganza. Entonces era como la historia típica del paladín de un grupo de orcos mató a mi familia y por eso me volví paladín. Pues era un orco que se había vuelto guerrero porque un grupo de paladines había matado a su familia. Entonces, digamos que ese lugar de quién es el bueno, quién es el malo, Y tiene muchos cuando, matices. ajá, pero cuando hay un villano marcado, sí, y que uno Sí, claro. entiende que el villano, por ejemplo, es un demonio, digamos, Ujú. sí, un demonio o un ser así oscuro, sí, Yo lo pongo, por ejemplo, en la aventura de Descenso al Averno. Cuando uno va al Averno, pues deberían haber muchas referencias a esta escalafón social de sometimiento. Y pues hay demonios más poderosos que el otro y someten al otro y dominan al otro y abusan del otro, pero en ningún momento en el libro hay una sola referencia a hay esclavismo en el Averno. O sea, es implícito, pero nunca es explícito y debería ser ujú, como, sí, hay esclavismo, o sea, ay, hay sí, demonios que sí, dominan a otros a través de la fuerza y los obligan. sí, Yo siento que incluso no decirlo es una forma de incluso hasta suavizarlo y decir como no, solo eso, solo es abuso, solo es un sí, sí, solo sí, te sí. están dando látigo porque es más poderoso que tú y es como Porque díganlo, o sale sea, más eso es barato Sí, dar látigo que pagarle a alguien por el trabajo. solo es capitalismo, pero de otro, Sí. con otro nombre. No lo y, dicen, no lo dicen. y está bien que ocurra eso, alejar, Yo no encuentro que sea esté bien. no, No, Personalmente, no, a mí no, porque como que me molesta. se están generando tabúes, o sea, es curioso que al mismo tiempo que nosotros estamos como en esta cultura de decir las cosas en voz alta y que ahorita Wizards, Paizo, bueno, grandes editoriales están diciendo, oiga, hablemos de inclusión, hablemos de transgender, hablemos de inclusión de género y toda esta cuestión. Eh, entonces yo ya puedo hablar de homosexuales en mis juegos, hablo de no binarismo en mis juegos, lo digo en voz alta, al mismo tiempo hay otros temas que es como, no, más bien eso no lo toquemos, más bien salgámonos de ahí y pues sí, también hay que decir esas cosas en voz alta para saber que eso está mal. En Magic hubo toda una controversia al respecto porque sacaron hace como 6 meses una expansión de como de los mitos sudamericanos. El plano se llama Ixalan y los villanos eran vampiros españoles. Y una comunidad en España se ofendió porque no ¡ah! querían que mantuvieran el imaginario de que los españoles eran esclavistas, Chupasangres. chupasangres. O sea, y pues mucha gente fue como imaginario, o sea, di tu imaginario no es mucho, o sea, realmente pasó y hay que decirlo y hay que manifestarlo, pero sí una comunidad que se sintió un montón y alegaron de por qué los personajes tenían nombre español, porque realmente salen así nombres españoles. Y pues Wizard le tocó hacer ahí un comunicado que no quería generalizar, que no tenía como intenciones excluir, pero pues sí, o sea, de sus temas también hay que decirlos en voz alta, o sea, pues España no vino aquí a civilizarnos, ¿no? O sea, Sí, no, no precisamente no, vinieron no, a enseñarnos, a educarnos en los principios morales del mundo occidental. No, no, sí, precisamente. nos educaron en los valores católicos importantísimos para nosotros, necesarios para forjar carácter. Sí, 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 sí. Como el tema de la apropiación cultural, nos dice Inita por aquí en el Sí, chat. eso yo también encuentro, por ejemplo, que últimamente, y lo encuentro un poco ridículo, y es, si una persona que no es afrodescendiente o que no proviene de cierta etnia o de cierto grupo cultural decide
vestirse de cierta manera, colocar el pelo de cierta manera, de no sé qué, al tiro la tildan, la señalan de que estás haciendo apropiación cultural, que tú no tienes por qué estar utilizando eso, que es que no sé qué, y es como, ¿hasta dónde tú llegas? ¿Hasta dónde se hace eso? ¿Hasta dónde llegas tú? Entonces, cualquier mujer que se pinta el pelo de rubio está haciendo apropiación cultural de Occidente, de la parte, no sé, de nórdica, ya que son casi todos transparentes, entonces es como, huevón, no, Me como que hici- hay niveles, encuentro. Sí, claro. Me hiciste acordar cuando uno va normalmente de excursión o cuando uno viaja aquí a una isla en Colombia que tenemos muy famosa, que es la isla de San Andrés, y Se hace hombres y trenzas. mujeres se hacen trencitas. No veo la apropiación cultural. Why no? No, why no? Pero, No, o sea, es Es que que, miren, es delicado porque no es lo mismo que yo vaya a San Andrés, me haga trenzas y diga como estuve en San Andrés y tuve una práctica propia del turismo de San Andrés, a me hago trenzas porque es que yo soy negro, cuando yo no hago parte de esa cultura. O sea, el sí tema de es. la apropiación cultural tiene que ver como cuando yo también reconozco esa identidad como propia y robo esos elementos para beneficio personal, que pues digamos que para nosotros en Latinoamérica es muy difícil hablar de apropiación cultural porque nosotros tenemos una cultura muy marcada. En otros países como Estados Unidos, que su cultura es tan ambigua, pues maricas se saltan de hinduismo a afro, a una cosa, a la otra, y les cuesta un montón decir cuál es su cultura. Y ahí sí es muy fácil hacer apropiación cultural. pero Y es los que juegos de rol ahí, están marcados por eso. O sea, eh, Ujú. Hombre Lobo tenía un tema y era como, marica, hoy que hay sí. muchos elementos de la tradición nativoamericana Sí. y nunca hubo un reconocimiento de, esto no es un invento de Bill Bridges, el escritor de Werewolf, es la tradición que había en estos pueblos y la estamos reinterpretando a favor de un juego. Nunca lo dijeron. Y eso a mí sí me parece atrevido. O sea, eso sí me parece que es como, hey, Ujú. es como patentar cosas del dominio cultural, no sé, decir que el Pegaso ahora le pertenece a Wizard of the Coast. Bueno, pues el Pegaso es de todos, eso no le pertenece a una persona y, y pasa. Pero es que, claro, pero es que una cosa es cuando tú estás como asumiendo como propia una cosa y otra es cuando tú lo utilizas como de manera material, no que estés asumiendo que eres parte de, por ejemplo, que en cultura de cancelación, sobre todo en términos de moda o cosas así, por ejemplo, sale algún influencer o de esa gentecita que mueve gente por ponerse una camiseta y ay, pero es que es verdad, weón. Entonces, ¿por qué se coloca algo que tiene rasgos de una etnia? Esa- Es que Ina dice Eh, que el Pegaso es Y nada, desaparecido. se sabe que Estoy de acuerdo con sí, eh, Ina. como, sí, A nadie más le pertenece, eso lo sabría. solo para que quede en eh, el acta, no le pertenece, son solo amigos, solo son sí, amigos. Así solo será porque es bien. el personaje más frenzoneado de... Traicionada la historia, Sí, de la así historia del es. anime, es verdad. Sí, pero No, retomando, es como, weón, cuando sí. utilizan como un artículo de moda algo, no por decir que eres parte de una etnia, que te estás asumiendo como algo de eso, de ahí yo ya lo encuentro, es como que te estás yendo al otro extremo, ¿sí? Porque pucha, es parte cultural, es parte de esto, no puedes pretender que porque utilizan ciertos patrones en una tela, entonces solamente puedo utilizarle a alguien que venga con la estampa marcada de que nació y es descendiente de. Entonces, ahí ya y a mí me raya. Cuando pasa como por ejemplo lo que tú decías de Werewolf, eso ya es otra cosa, que hay una cuestión que salió la última vez que hablamos y yo hablé algo de Pathfinder, de los Cenis también, que estaban hablando, que uno de los libros que están nominados es uno que Ujú, está basado en la cultura oriental, ujú. pero hablan que fue hecho por gente que tiene nexos y que está basado en esto y le reconoce. No se está haciendo el huevón de, ay, nos inventamos. Es como, no, es como basamos por su riqueza, por su cultura, por sus Ujú. conexiones, por no sé qué. Entonces es que hay momentos de hacerse el
de la vista gorda y momentos en los que no. En los que Y, no. Ujú. y con Yo, respecto yo, también a ciertos términos, que es como... yo recuerdo que cuando nosotros le hicimos la entrevista a Tomaso de The World of Ambi y hablábamos de Broken Tales, una de las preguntas que se le hacía era ¿por qué no incluir también otro tipo de historias, otro tipo de narrativas que no fueran solo los mitos europeos? Esto, pues digamos, como más tradiciones de Latinoamérica, cosas así. Y él sí fue muy tajante y dijo como es un tema muy delicado porque es muy fácil que nos acusen de apropiación cultural. O sea, digamos que en el marco de ellos siendo europeos, utilizando los mitos y las narrativas europeas, como que no hay tanto problema. Pero ya acudir a otro tipo de culturas, temían que lo que les dijeran era como usted está haciendo apropiación cultural. Y es un tema complejo porque yo decía como tal vez podría pasar, pero también me hubiera parecido chimba abrir el libro de Broken Tales y encontrar el Moan. O sea, hubiese sido como, uy, marica, como así que el Moan aparece en el libro de Broken Tales? Qué chimba poder jugar con el Moan. Pero lo cierto es que ese miedo y esa Sí. preocupación a tocar estos temas sensibles hace que muchas editoriales digan como, no, más bien me salgo por los laditos y Pero evito generar un problema. Candela Oscura no va por ahí. Pero Candela Oscura tiene una... Empezando que en las primeras páginas de Candela Oscura, ellos tienen una sección en donde habla de todo el tema de respeto, inclusión, que los temas, tienen ya como un apartado de todas las cosas de seguridad y toda la cuestión de esto, entonces ellos ya están empezando como desde el principio a decir, sí, nosotros tocamos ciertos temas, nosotros esto, pero ojo, respeto Sí. con esto y con lo otro. Y es como, O sea, hay un disclaimer ahí. Y si toca hacer un disclaimer. hacen un Es que disclaimer. es curioso. Y Yo también cuando... yo recuerdo en Yo lo tengo. Kindred of the East de Wildwood, Ujú. disclaimer que yo recuerde no Es que había. a eso Que era lo antes que no yo se te iba a decir. hacía. No es Es que cierto. es curioso porque también en los 90 había un extremo completamente contrario y era la completa ausencia de medir las proporciones de lo que se estaba publicando. O sea, hay unos juegos, el mismo Cult, un juego muy, muy conocido, y los disclaimers que tenía Cult eran mínimos. O sea, solo hasta segunda edición botan un disclaimer que es como, oiga, le rogamos a quien juegue esto que distinga la realidad del juego. Y ese fue como el disclaimer que pusieron en segunda. Pero los juegos en los 90 vomitaban una cantidad de vainas sin ningún tipo de respeto, protocolo o cuidado con la gente, sino que lo que le iba saliendo al escritor salía. Y también eso es un peligro, me parece a mí. O sea, tampoco es como que haya que hacerlo sin ningún tipo de filtro. Este tipo de cosas que dice Carito, como que hacen los de Critical Role con Candela Oscura, de tener como unas reglas, un comentario de venga, o sea, esto no nos pertenece, esto es de dominio público, cosas de ese estilo me parece que son necesarias. Y tampoco llegar al extremo de Wizard of the Coast de nunca utilicemos la palabra esclavismo porque pues van y nos tachan de promover un juego que promueva el esclavismo. Pues no. Sí, O sí, sea, yo no, estaba no. viendo Pero, precisamente en el libro de Candela Oscura y tiene sí, los safety tools, tiene una cosa que se llama touchstones que habla sobre que hay demasiadas eh, como referencias en las que puedes explicar el mundo, ¿sí? Y hablan como de esas cosas y no las omiten, ¿ya? Por ejemplo, cosas que hace Paiso, Paiso en el libro de los muertos tiene la Llorona. Sí, ok. pero en los, como uno de los, en el bestiario, sí, pero al inicio, no, sí, sí, es más, alguna vez Sí, lo había nombrado acá, y que, pero igual también mencionan en la letra chica que esto no es, como, no salió de gratis, o se le ocurrió al que huevón que estaba haciendo el bestiario del libro de los muertos. Sí, 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 sí. Ahora, será un asunto también que en nuestra época era como, no sé, como que todo el tiempo estábamos accediendo a ese tipo de cosas que de pronto no nos ofendíamos tanto. O de pronto era una cuestión que nos daba miedo de expresar que nos ofendía. yo siento que eran temas ofensivos, solo que no teníamos claridad a quién estábamos ofendiendo.
Ok. Sí, o sea, podíamos estar acusando, segregando, tener prácticas que eran abusivas, solo que no éramos conscientes de que estamos haciendo abuso en esas prácticas. O sea, el tema racial es un tema que también es muy delicado, el tema de género, son Sí, claro. temas fuertes que se comiquizaron. Entonces era más como el chiste, como el lugar de esto es cómico, esto es gracioso, y Ujú. no había una reflexión al respecto. Entonces, ahora sí hay un lugar de, venga, es que es a lo que yo voy. Hay lugares de respeto que son necesarios, pero eso no significa que haya que silenciarlos o volverlos un tabú. No, no hablemos del problema racial. Entonces sería bacano que Wizard, en vez de haber dicho dejemos de hablarle de raza, se metiera de fondo en cuáles son los problemas raciales en Ujú. Forgotten Realms. O sea, Ujú. hay racismo con los Dragon Ball, o sea, los excluyen por su raza. Ujú. Hay racismo con los Tieflings. Sí, y yo creo que lo hay, y lo insinuaban en sus textos con los Tieflings, por ejemplo. Recuerdo que en algún momento cuando Iken narraba era como a los Tieflings los excluyen por su raza, o sea, es un tema racista, así como le puede Sí, pasar a una persona en este mundo, y qué bacano que en el juego esos temas se den para poder tener la discusión de eso, ujú, no simplemente decir, no, ya no lo llamemos raza, sino, no sé cómo lo llaman ahora, sí. ascendencia creo que es. Ascendencia. Eh, En Blade Runner también lo vemos, por ejemplo, Wallace, de cierta manera busca eso. No sé si la esclavitud, pero el concepto está ahí. No, y lo sí, mencionan porque muestran escenas de esclavismo ¿qué? Con los replicantes. Con los replicantes. Incluso todo este tema de lo que va a emerger históricamente en la raza tiene que ver con la eugenesia y Blade Runner está directamente vinculado con la genesia, o sea, una raza superior. La Ujú. idea de una raza superior es algo y me parece que Blade Runner sí invita a ese debate, o sea, ¿qué Ujú. pasaría si los replicantes empiezan esta lucha de nosotros somos mejores que los humanos? A mí me causa Y, impacto ver que cada vez los juegos de rol buscan como el espacio o abrir el espacio para esas nuevas maneras de pensamiento, esas nuevas, pues no es que no son nuevas, no sé. No, lo que pasa es que yo encuentro que bueno, algunos los hacen a las patadas y otros lo ujú, están tratando de hacer un poco más a conciencia. Y Ujú. es, por ejemplo, Sí, yo hace poco jugué un one shot de un juego que se llama Queers. ok, Y es un juego basado netamente en cultura LGBT, todo, ¿ya? ok. Y desde el principio el libro es, o sea, tú eres un superhéroe porque te quitaste el velo y conociste la parte queers de ti ujú, mismo. ¿Sí? Entonces tienes Wow. poderes queers y todo eso, pero el libro te habla de, hay gente que no se ha quitado el velo, entonces por ignorancia los asumen como malos y ojo, porque en este libro se va a hablar de homosexualidad, no sé qué decirse más, de rechazo, y te dicen de una vez como, si a alguien le afecta esto, háblenlo antes de jugarlo. ujú. ¿Sí? Ujú. Eh, y por ejemplo, Candela Oscura tiene eso, como el Safety Tools, el vamos a hablar esto. Y hay otros libros, o hay otros juegos que, o simplemente te dicen, mira, este juego va a ser la patada, posiblemente que la vas a pasar mal, pero te Ujú. lo dicen, no disfrazan que van a presentarte otra cosa, como por ejemplo el de Outcast Silver Riders, Sí. no te están mintiendo al respecto, mientras que, cosa que yo encuentro que ha hecho a las patadas Wizards, es meter las cosas o ocultar las cosas y cuando ni siquiera conversan, weón, es que se siente tan forzado, se siente tan a la mala, como si el juego hubiera nacido ayer y no tuviera años detrás de que existían los Drow y eran negros, y que hijo de putas, weón Ujú. y eran malos. Y esa era su Sí. visión.
Sí, Y yo les entonces es confieso como, que yo, ahora no. Pero es que chistoso porque eran malos por su cultura, no porque fueran negros. Eran O sea, negros, pero sí, ser negro era malo. Entonces ahora no son negros, sino son malos. Y es como, no, Dios, ¡oh! lo Dios. cual también desconocía un poco también este lugar de heroísmo de Dries Orden, que era como el que se había resistido a las prácticas culturales y había hecho un lugar como de redención de las mismas. O sea, habían escenarios de discusión frente a eso. O sea, Ujú, no era como una condena de que por tú pertenecer a una raza estabas obligado a ser de cierta manera. ujú. Ujú. Y ahorita la discusión se volvió a como de, no, o sea, obviemos los temas y muchos juegos están en ese lugar Hey, y Caótico Rol, digamos, perdón, te interrumpo, Vomito. Muchas gracias por el raid, por el raid caótico. yay. Bienvenidos todos. Qué bien que estén por aquí. Eh, yo, Vamos a yo, hablar yo de esto. siento que eso lleva mucho, por ejemplo, lo que generó esta película de Django Unchained, la de Quentin No, sí. Tarantino, que Ujú, era como, oiga, vamos a hablar del esclavismo y vamos a hablarlo en términos de lo que pasaba en ese momento ujú. sin filtrar tantas cosas. O Sí, sea, sin claro, había filtros. como una mediación audiovisual, pero lo cierto es que Django cuenta de alguna manera lo que realmente se vivió en el esclavismo gringo. Y pues digamos que ver a Samuel L. Jackson como un negro esclavizado que defendía el esclavismo, a Samuel L. Jackson mucha gente le cayó encima diciendo, ¿usted por qué hace ese papel? Y el man dijo, como, pues es que eso pasaba, o sea, ¿por qué no vamos a narrarlo? O sea, ¿por qué no vamos a Ujú. hacerlo? Y Pues que- hay que contar esas vainas también. Sí, también. Y, por ejemplo, yo nunca, bueno, no nunca, mentiras. Hasta hace muy poco, en Dungeons and Dragons, como jugador y como mi personaje conoció a una pareja LGTBI. De ahí para atrás, más de 20 años sin hablar de eso, sin tocar el tema dentro de un juego de rol. Sí, como evadiéndolo, ¿no? ¿Mm? Y detrás Sí, la yo, burla, el chiste, ta, ta, ta. Y tal yo vez no sé si esto también ustedes, reprimía a mucha gente de pronto a jugar, ¿por qué mucha no? gente. Con un personaje homosexual o bisexual Ujú, o, ujú. sí, binario, en fin, ¿sí? Porque no, ¿qué tal yo juegue Yo, yo, entonces? No, y ahora me van a decir esto o aquello. Y de pronto hubiera podido enriquecer muchísimo más una historia, narrativamente se hubiera prestado para situaciones interesantes y pues porque no existían todas estas cosas y estos espacios también para hablarlo. Entonces los juegos de rol se volvieron excesivamente sexistas, machistas y demás en ese momento. No sé. yo tengo traigo como a mi memoria lo que pasaba con Vampiro, que recuerdo que en algún momento en uno de los escenarios donde yo iba a jugar, una de las personas decía que él no jugaba Vampiro porque le parecía un juego demasiado homosexual. Lo ponía en otros términos mucho más vulgares, pero básicamente él ¡Oh! decía, eso es un juego para homosexuales. A mí me gusta un ¡No! juego que sea de violencia, que no sé qué. Y digamos que en ese momento su acusación llevaba como unos imaginarios alrededor de lo que significaba entrevista con el vampiro y otras cosas que ahorita que han sacado una nueva serie pues ya hablan como de relaciones homosexuales sin tanto filtro y lo enuncian. Y lo que yo digo es como White Wolf tampoco tuvo el esfuerzo de decir como, oigan, en el mundo de vampiros las relaciones homosexuales, bisexuales serían muy cotidianas, o sea, parce, si tú llevas 1000 años viviendo, ¿qué tan probable sea que tú no explores tu sexualidad a través de la homosexualidad? O sea, o la Ujú. bisexualidad o lo que sea, pues es algo que podría suceder. Pero en los años 90 haber sacado eso en un libro de vampiro, uy, hubiese sido de quemar ese libro más que hubiesen monstruos, demonios o lo que sea, le hubiesen caído encima como detrás de satánico, tiene el rayo homosexualizador. Por fortuna, ahora esas Sí, cosas ya se están sí. diciendo de otra manera, o sea, ya ahorita sí se habla de eso. Que a mí, o sea, yo creo que eso es lo que me parece chévere de muchos juegos que se están moviendo ahorita, y es que las cosas ya se enuncian, o sea, es como, venga, si usted quiere armar un personaje transgénero, no binario, homosexual, lo que sea, Ujú. bien, severo, eso puede nutrir mucho las cosas dentro del juego. Sí, interesante. Eh, pero pues silenciarlas es como, yo siento que Calabozos y Dragones tiene un tema con el genocidio muy fuerte en muchas de sus narrativas, en muchos de Pero, sus escenarios, y por Dios, sí, nunca No, se dice, Atas es o un sea, es mundo en como, donde, por ejemplo, Atas en segunda, eso es un mundo terrible,
no solamente de esclavitud, sino hay masacres, hurtos, asesinatos a toda hora, abusos de poder, magos Pero poderosos yo, que pisotean al pueblo, o sea, es como, sí, pero pero yo ahí tengo un tema y es lo siguiente. Segunda edición, ¿de qué año es? uf, Uf, voy a invocar a nuestro gran Mimir Pachito que se encuentra ayudándonos en el chat. Pachito, ¿de cuándo es segunda edición? Así rápidamente, si lo recuerdas, ahí que nos ayuden en el chat. yo ¿De iba a cuándo? decir Pero ¿a qué voy? 74. Del Ya, 74. No es puede de ser. los 70 Ah, no, no. Bueno, o de sí. lo que ¿Será? sea. Es de hace Sí. varios años atrás. Eh, la literatura de Tolkien, ¿de qué época es? Cthulhu o todo No lo sé, sí. de Lovecraft, ¿de qué época es? Ujú. Entonces es como venir a suavizar o venir a cambiar la concepción de cómo fueron creados, en qué contextos fueron creados, en qué épocas fueron creados, porque es que feo, es como, es como, huevón, estás Ujú. tratando de tapar el sol a dos manos, es como, Sí, ¿a qué juegas? sí. Entonces, sorry, si no te gusta ay, ahora se me fue, Tolkien, el huevón le gustaban solamente los elfos bonitos y rubios, pues fue puta, mala suerte, ¿sí? Pero en el momento en que él crea esa literatura, también hay una educación, un contexto social, hay una cuestión absolutamente distinta. No pretendas que ahora quieres hacerlo inclusivo como si no eso nunca hubiera existido y como cambiar una obra simplemente porque quieres quedar bien ahorita en tu adaptación, o te estoy hablando a ti, Amazon, no sé si es Amazon, ¿cierto? Eh, y, Sí. eh, Sí. y, que, y lo otro es, pasa lo mismo con segunda edición, o Ujú. pasa lo mismo con Cthulhu, como, a ver, hello, la gente que escribió eso no está en este momento social, No, o y traten eso, de cambiarlo. y eso está Sí. bien, digamos, como en la lectura del documento en su momento. O sea, yo no voy a ponerme a decir como, oiga, Lovecraft debió haber sido menos racista. No, pues, parce, era un man que culturalmente era Sí. parte de su medio el racismo. Ahora, que hoy en día alguien escriba esas mismas cosas, Eso es otra cosa. es otra cosa, es completamente diferente. Y, y el extremo es, no voy a hablar del tema. Sí, o sea, Sí, no voy sí. a tocarlo. O sea, No existe. esta idea de ni de política, ni de fútbol, ni de religión, no hablemos de eso. No, pues eso es lo que nos tiene jodidos. Si no nos podemos sentar a hablar de ello, ¿cómo hacemos para superar esas vainas? O sea, Ujú. y sí es muy importante, sobre todo, que eso se pueda tener en cuenta dentro de los juegos de rol en la medida que se pueda dialogar. Y esto lo hemos hablado como en muchos escenarios, las prácticas de seguridad tienen que ver con el hecho de no es que no se pueda tocar el tema, es que lo hablemos como con ciertos filtros, identifiquemos qué cosas nos pueden incomodar y de esa manera seguir con la historia y con la narrativa. Y yo puedo decir, mira, el esclavismo a mí me incomoda, pero no voy a sacarlo del juego, ¿sí? O sea, no seas explícito con la vaina, no vayas a coger a abusar del esclavismo para incomodarme aún más. Eso sí sería pues muy pailas, pienso yo, o sea, sería cagarse el juego además. Sí, es Eso, que a mí me parece que uno puede llegar a tocar todos esos temas sin ningún problema utilizando esos filtros o un enfoque diferente, ¿sí? Porque de todas maneras, pues esa es la realidad de las cosas. ¿Sí? Y sí. tampoco, sí, o sea, darle la espalda a esa realidad es tonto. Ahora, Sí. cosas como la de Amazon, Ah, por ejemplo, yo digo, "Ah, es que miren, ah". incluir a este actor de color como un elfo, a mí no me parece que esté mal. A mí lo que me parece que tiene una falta de coherencia es porque hay uno. O sea, ¿por Mm, qué solo uno? sí, es verdad. Sí, porque Porque es fue O el uno. único. Ay, sea, no.
No voy a decir. Porque Digamos que me estás tratando de decir con ese uno que hay en toda una historia. O sea, sí, es es como, medio marica, lo miserable. incluí porque quiero incluir un elfo negro, güey. Sí, sí, la Ujú, verdad, sí, así No forzar las hay. cosas no tiene mucho sentido. Y se siente eso, se siente forzado. esforzado. Ujú, se siente forzado. Y Sí. Es como Tauriel. Oh, ¿de dónde mierda? ¿Y por qué con un enano? Si se supone que no. Como, hello. Claro, es que hay varias cosas. Yo también soy de los que cree que, pues, hombre, Tolkien, todos esos autores anteriores a la época actual vivieron contextos, tuvieron una educación literaria también totalmente diferente. Entonces, pues, hombre, ellos simplemente se adaptan a lo que vivieron, a lo que experimentaron, ¿sí? Y pues indudablemente, pues Tolkien es excesivamente machista y también, aunque por ahí, pues, si no es por, ¿cómo se llama la hija de Theoden? Ahora se me olvidó. Pero mira, Eowyn. 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 Pero mira, a mí me parece que es una cosa que se le niega a esas narrativas y es como, a pesar de todo lo que se le pueda caer encima a Tolkien, pues la que termina venciendo a esta Sí, entidad es una mujer sí, y se volvió una marca también ya cuando llega al cine es como, no soy un hombre, weón, o sea, sí. Sí, tú sí, no puedes sí. ser asesinado. Y eso me parece Ahora como, bien, venga, es como peleas escondida como un hombre y a la ujú, final te das ujú, cuenta que no te mató un hombre. Es como, abro mi qué camino chimba. siendo, Sí, haciéndome exacto. pasar por un hombre, pero no significa que yo no pueda, así como, Sí, 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 Pero sí. eso, a eso es a lo que voy, que es lo bacano cuando estas narrativas invitan y en los juegos de rol de chimba de no vamos a tocar el tema. Ay, pero ¿por qué no? O sea, toquémoslo. Claro, Sí, sin que eso te vulnere, sin que eso te transgreda, pero sí. hablemos las vainas, o sea, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué tener que silenciarlo? partamos de un hecho. La mayoría de juegos de rol, no todos, pero la gran mayoría de juegos de rol pues tiene ese asunto de la muerte involucrada directamente porque hay unos puntos de vida, porque el personaje puede fallecer, porque sí, de maneras horribles, pero el que pueda morir de maneras horribles no significa que yo llegue a esos niveles explícitos en donde pueda ofender a la gente con lo horrible, porque hay niveles Ujú, de horrible, ujú. ¿sí? Entonces sí, hey, hombre, pues mi personaje puede llegar a morir, ¿m? Pero pues como director y como jugador también tengo una responsabilidad, o todos tenemos esa responsabilidad de no cruzar ciertos límites. ¿M? Entonces, eso me parece curioso. Dice eso sí que a ella no le importa el color de los elfos. Lo que, Mm. lo que realmente la molesta es que dañen personajes como Galadriel, volviéndola es que eso también pasa, porque es que empiezan a sacar del contexto Ay, de la sí, narrativa sí, sí, sí. personajes eh, que son como base, que Sí, son parte de, que son súper identificables, sí, simplemente como para hacerlos más accesibles. mm, Y es como sí, no, o sea, uno espera la grandeza de, o la maldad de, y ujú. no como que te lo suavicen, como que eso no, pues, o sea, es parte de, sí, por eso esos personajes destacan. Sí, Ujú. y yo creo que parte de la emoción de toda la aventura de Frodo y desde el Hobbit, pues todo el cuento del anillo, era como esos extremos entre el bien y el mal y cómo se enfrentaban entre los dos. Y uno a veces en el libro le daban ganas de coger a Frodo a patadas en el culo, pero apúrese. Y era como, por favor, haga algo. Bueno, Jotica, te estás adelantando porque hoy en noche el programa es de Tolkien, ¿no? Sí, 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 nos Ay, sí, estamos perdón, es que adelantando. Vamos yo a lo me, Nos extendernos. estamos todo fue, adelantando. todo fue Pero culpa de Amazon sí, que se sí, vino a sí. colación. Pero vayamos, por ejemplo, Pero a miren, Lovecraft. Lovecraft también tiene una oscuridad eso te iba a decir. extrema, ¿no? Y mira lo Oscuridad que hizo extrema en donde... Guillermo del Toro con esta serie que sacaron hace un año, Sí, sí, la sí, del Gabinete de las Curiosidades, que adaptaron dos cuentos de Lovecraft de Lovecraft. y no hubo que forzar nada, o sea, era una adaptación bastante grotesca y visualmente, o sea, Uy, a mí sí, esa serie me impactó sí, muy buena. visualmente, pero es muy buena, o sea, por lo visual, por lo que me transgredió, dije, como marica, esta vaina es Lovecraft en el sentido más estricto,
y no tuvieron que ponerse a hacer como una creatividad en términos exagerados de cómo logramos hacer que esto no ofenda a la gente o Sí. cómo hacemos que la gente se sienta incluida cuando no la estás incluyendo, simplemente le estás dando como migajas de algo que creen que es inclusión. No funciona, eso no sirve para un carajo, No, o sea, No sirve para nada. no, lo único que hace es que uno diga como, oiga, sería chimba que eso lo tocaran. Vuelvo y digo, ustedes saben lo que a mí me pasó en Broken Tales, pero yo digo en este momento como que triste que aquí a largo plazo no pueda haber una expansión de Broken Tales con los mitos de América, con los mitos de África, o sea, con otro tipo de narrativas de qué pasó con esos cuentos infantiles que también nos contaban a nosotros y que no son solo Blancanieves, Barba Azul, sino que hay otros cuentos infantiles que también sería muy chévere como, oiga, cambiemos el rollo, o sea, ¿qué pasaría si el Moana ahora es el héroe? ¿Qué pasaría si ahora la Llorona es el héroe? Y que ojalá esto estuviera mediado por la editorial. Pero cuando ellos dicen como, es que nos da vaina que de pronto nos acusen, ¿no? Y lo entiendo porque además ahora que nosotros estamos en Twitch, Caro tiene un gritón que Que lo explica dice todo. esto. Es porque es que como, lo que hay pasa es que cosas... Uy, sí. la cultura de la cancelación es, de verdad, lo encuentro, entiendo y he aplaudido ocasiones en donde la cultura de la cancelación ha tenido razón, pero a veces simplemente porque les cae mal la persona, lo que haya sido, la marca, no sé qué, le hacen cultura de cancelación y es como, o sea, tienes que caer bien y aparte de todo decir lo que quieren escuchar los demás porque si no te cancelan. Así sea más falso que una moneda de cuero. Entonces es como, Sí, y a eso quería llegar aquí, nuestra última media horita de noche. Eh, con todo este asunto de streamings, Twitch, YouTube, en fin, todas estas plataformas, TikTok, ¿qué tanto cuidado debemos tener los DMs y jugadores aquí en todo este asunto del rol con esta terminología? Porque es que sí, es más, a mí a veces, les soy honesto, aquí a nuestra audiencia, a todos ustedes que nos ven por ahí, a mí utilizar a veces la palabra negro, que aquí en nuestro país, para referirnos a una persona afrodescendiente o de color, es en cierta manera normal. ¿Sí? Y nosotros a veces tenemos expresiones de cariño incluso con esa palabra, mi negro, mi negrito, ¿sí? Aquí incluso en una región aquí en el Valle del Cauca le dicen niches, porque nosotros, no sé, como que tenemos esa cultura también con ellos un poquito pegada a nosotros y no tenemos tanto problema, pero ya en las nuevas plataformas, en los nuevos sistemas, incluso pues a aquellos que les gusta el fútbol por ahí, no hace mucho hubo un caso de un jugador uruguayo, creo que fue Cavani. argentino. Bueno, No, mentiras, los argentinos que estaban con los eso, franceses eso fue una, y hubo pero imagínate otra que de hubo, discriminación en no sé dónde, hay como sí, tres. pero es que hubo un uruguayo que simplemente le escribió a un amigo que es jugador de fútbol y es afrodescendiente y Cavani le escribió, mi negrito te quiero mucho y le pusieron una multa y lo suspendieron por Me está utilizar jodiendo. términos racistas. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde tenemos que cuidarnos con esto? Como dice Sí, Momo, o sea, por qué alejar el tema? ¿Por qué decir, no, es que esto ya no es así? No, es que el mundo sigue siendo así, hombre. Venga, le damos el enfoque real y venga, miramos desde dónde le podemos dar o encontrar el ladito para que todos nos sintamos cómodos con el tema y podamos hablarlo sin problema. Pero no, es de una la censura. Y yo digo, pero ¿cómo así? yo siento, Jotica, que también hay que, o sea, esto es un lugar bastante complejo en la medida de que hay una línea que uno tiene que distinguir entre cómo ser respetuoso con esto, o sea, porque también como narradores, por ejemplo, yo no puedo caer como narrador de estereotipar tu personaje porque es homosexual, entonces voy a decir como a tu personaje es homosexual, entonces debe ser un afeminado y debe ser Exacto. delicado y debe ser cobarde. Ujú. Y tú me dices, ¿pero por qué? No, pues es que es homosexual, los homosexuales son cobardes. Y entramos en el Si campo yo del cliché, caigo, ¿no? Sí.
El que Sí, dice, si yo ay, caigo en entonces, esos estereotipos, no, y sí, eso, Sí, entonces eso es puro caigo en, estereotipo. sí, es puro estereotipo. caigo en cosas que son chistosas que pasan aquí en Colombia. Digo que son chistosas porque no deberían suceder, pero pues todavía llevamos viendo un programa durante 30 años que es Sábados Felices y hay comediantes que lo que interpretan es el homosexual bajo este estereotipo Ujú. y como que, digamos, no se hace una reflexión al respecto que sí deberíamos tener nosotros en los juegos de rol. O sea, caer en ese lugar de señalamiento del estereotipo, más que de señalamiento del estereotipo, y llevar a un lugar de exclusión, sí me parecería una boleta. O sea, sí sería un lugar que yo diría como, Sí, sí. parce, eso es impensable, es inadmisible, es algo que toca destruir por completo en el juego de rol. Ujú. Pero también hay que reconocer que hay escenarios que nosotros tenemos que flexibilizar un poco. Y esto que tú dices con lo de negro, afro, todo, y por mi profesión yo decía como, es que ahora me siento incómodo diciéndole a alguien negro. Y hubo un escenario que me parece que fue muy chocante para mí, que una población aquí en Bogotá tenía un acceso a unos recursos en proyectos que nunca gestionaban. Cuando fueron a hacer como la indagación, pasaron 2, 3 años y fue como, no, mire, lo que pasa es que la propuesta dice que esto es para poblaciones afro. Y pues ellos, sí, claro, ustedes son poblaciones afro. Y la comunidad dijo, no, nosotros somos negros, nosotros no somos afro. Y fue así como, parce, yo no puedo decirle a alguien que se reconoce en su identidad como negro, no, es que tú no eres negro, tú eres afro. O alguien que es afro, decirle, tú no eres afro, o sea, parce, eso es una cosa que solamente la otra persona puede llegar a decirte. Ujú. Sí, Y que nosotros, o sea, no podemos quebrar desde la arbitrariedad de yo te voy a decir a ti, que eso es lo que me choca un poco con esto de la cultura de la cancelación, que está bien y que está mal. Yo con mi figura de autoridad moral de Salvador Blanco te voy a decir, tú estás mal y te voy a decir lo que está bien. Yo creo que eso sería una cosa que nos podría llevar a jugar cosas súper limitadas. O sea, no sé qué tipo de juego saldría con un lugar en donde todo tiene que ser correcto. O sea, lo que tú mencionabas hace un rato, Botica, un villano que no puede ser políticamente incorrecto. Sería la cosa más aburrida del mundo. aburridísimo. Sería, discúlpeme, gentil dama, voy a utilizar mi espada para darte un espadazo. No es un problema de género. Es como lo de Deadpool. Hay una escena en Deadpool en donde él está peleando con una mujer y dice como, ¿qué hago? ¿No te golpeo? Si no te golpeo es sexista, si te golpeo es sexista. O sea, ¿qué hago? Sí, es, ¿Qué hago? ¿qué hacemos? Eh, Me Y a parece lo que voy como complicado. al que hago es como tiene que ver con el diálogo con el otro. Y esto está como en las estrategias, en las normas que deben haber en las mesas ahorita. Y es, si tú notas que un jugador se está sintiendo incómodo con una situación, chárlalo con esa persona y lleguen a un acuerdo de qué es lo que los está incomodando para poder resolverlo. No simplemente le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando. Ah, te incomoda que te diga negro, pues te voy a decir negro todo el tiempo para joderte la existencia. Ujú, sí, Eso sí, 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 también ya sería irse al otro lugar de, ay, pero ¿por qué te ofendes si solo te estoy diciendo negro? sí, 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 sí. Pues me está ofendiendo. Hey, Chris, bienvenido por aquí. No por ser políticamente incorrecto es el villano, dice Ina. No, claro, No, obviamente. no, 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 no. nos referimos es que, ¿por qué no puede serlo? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué no puede serlo? O sea, tiene el derecho a hacerlo. Pues Sí, es un villano. es un O villano, sea, ¿no? sí, Es un Pero malo. como si también alguien, hay Ujú. héroes que también son políticamente, no son ay, políticamente correctos. Claro, pues toda esta controversia que hay ahorita con The Voice, con The no sé si la Voice. han escuchado, Sí, Sí, se armó que un mucha halo. gente ahorita en esta nueva temporada se alarmaron porque se dieron cuenta que Homelander es el malo. Y fue como, marica, ¡oh! llevan, sí, debió Lle- haber sido una sorpresa. Llevan Es tres como, temporadas en esas y es como, ¿en serio usted se molesta? Yo también cuando leí eso dije, no puede ser, oiga, hay mucho desocupado en la vida. O- yo hago una pregunta, ¿eso es porque simplemente quiero llevar la contraria o realmente hay algo ahí que me molesta para estar yo creo que también tiene que ver con funando el hecho de todo? que, y también como proyectivo, o sea, es como se dieron cuenta como que los gringos son racistas y no es correcto ser racista. Y fue como, ay, ¿cómo así? ¿No puedo ser racista? ¿Cómo así? O sea, no, o sea, sí, no sé, bueno.
Son cosas de ese estilo que pasa. Un villano no necesariamente tiene que ser políticamente incorrecto. Y yo acudo ahora a los cómics y es Lex Luthor es un villano políticamente muy correcto. El man llegó en los cómics a ser presidente de Estados Unidos a través de la corrección política. El man sabía lo que la gente quería escuchar y eso Sí. lo convierte en un gran villano. Pero ahora yo no me imagino al Guasón en ese mismo universo siendo políticamente correcto. O sea, es como, ¿cómo Sí, hago del no, Guasón un villano políticamente correcto? Es sí, no tiene como... sentido. Sí, Hay muchos villanos en películas o en muchos contextos en que uno termina incluso dándoles la razón y diciéndoles, ¿sabes qué? Apoyo tu causa. Lex Yo pienso Luthor eso de sí que Lex Killmonger. Luthor. ¿Ah? Lex Luthor es legal malvado. Lex Luthor Sí, es un legal malvado y es bastante sí, peligroso por eso. exacto, por eso es que da miedo, por eso es muy buen villano. Claro, y también existe el caótico malo. ¿Y cómo yo voy a rolear como narrador un villano, un antagonista que es caótico malo, pero tiene que ser políticamente correcto? Ujú. No sé. Yo recuerdo en algún momento jugando con mi mesa de Zion, van a África y empiezan a explorar como los mitos en África y toda esta cuestión. A mí me encanta hacer voces, hacer acentos, hacer como ambientación en mis personajes y empiezo a gesticular lo que para mí debería sonar como un dialecto africano. Y uno de mis jugadores, de mis amigos, me dijo como, uy, parce, menos mal esto no lo estamos transmitiendo porque si no le hubieran caído encima por el estereotipo que usted está generando. Y pues dije como sí, o sea, es difícil porque yo no quiero ofender a nadie con mi interpretación de cómo debe ser un dialecto africano, Ujú. pero sí quiero que parezca un dialecto africano, o sea, ¿qué Sí, hago? Pero es que, ¿qué hago? pero es que tú no eres africano, entonces si haces dialecto africano es apropiación cultural. Apropiación cultural. Ok, Entonces te está bien. cancelaron. Chao. Y ahí es lo que Qué hablábamos miedo, al Y ¿no? se principio, acabó. exacto. Y se acabó. Qué Sí, miedo. Y se acabó. sí, 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 sí. Lo que hablábamos al principio. Y de pronto lo que se puede hacer es, antes de hacerlo, pues le tocaría a uno pegarse a un audio, escuchar voces africanas, escuchar cánticos africanos, acentos, para de pronto no caer en el cliché. El problema es que los clichés siempre parten de una verdad, muchachos, siempre, Claro. Mm. siempre. Entonces, si partimos del principio básico de una verdad que luego se va tergiversando y luego se va convirtiendo en lo que pues conocemos hoy en día como el cliché, pues es bien difícil lograr diferenciar y creo que es donde aparecen los grandes actores de voz, de actores normales, Mm. de teatro y demás, donde logran apropiarse de eso ¿sí? sin apropiarse culturalmente sí, indebidamente de las cosas. Entonces, eso, eso no es fácil. Y en un juego de rol, recuerden, por ahí lo que había por ahí en un video el otro día, recuerden, no somos actores. Sí, para Mm. jugadores, DMs, hay algunos que son actores y juegan rol, vale. Son casos, son pocos casos. La mayoría de jugadores de rol no son actores. Entonces, Ujú. tratar de salirse de los clichés es difícil, ¿sí? Hablar de esta manera como si yo fuera, sí, hablar de esa manera como interpretando a un chino que habla español es un cliché y es ofensivo. ¿Mm? No necesariamente Como los para Pero mí. es un gran italianos, como si recurso, todos los es un italianos gran hablaran así. recurso. Sí. Pero es un gran recurso porque tú ahorita lo acabas de hacer, Jotica, y digo como, ok, si tú me lo haces en rol, yo entiendo que el personaje que tú me estás planteando es un personaje oriental. Ujú. Sí, también Y no, depende del a contexto. eso es a lo que voy. Digamos que de alguna manera tú no lo estás utilizando con la intención de burla o de señalamiento Ujú. de forma racista ni nada, sino es un recurso que tú estás utilizando para describir la escena. Y en esa medida yo digo como que chimba, o sea, eso también es importante. Sí. Lo que me parece delicado es decir como, oiga, no voy a ser cuidadoso o prudente de este tipo de prácticas, sino que las voy a utilizar además para ofender al otro. Eh, qué sé yo, voy a caer como en este estereotipo del asiático es bueno en matemáticas pero malo conduciendo. ¿Eso en qué te aporta? O sea, ¿en qué te ayuda para describir un personaje? Pues simplemente reafirmar como
El estereotipo que problema nos es tienen que en los colombianos, entonces es como sale un colombiano en no. escena y ofrece cocaína. Marica, ¿para qué? O sea, Hay más estereotipos, uno de extranjero siendo mujer. Está el estereotipo de que te fuiste viajando, que estás en otro país porque te fuiste a hacer puta, o que las colombianas todas tienen culo. No, queridos, las colombianas también podemos ser tablas. Entonces, pero pasa, Sí, es pues verdad. sí. lo digo de primera mano, lo sufrí. Pero Así sí, que, es verdad. Y uy, es que en serio que me parece una línea muy, muy delgada. Les dice que los únicos que tienen hoy problemas con la sí. apropiación cultural son los gringos, porque se apropian Sharon, culturalmente de todo. Sharon tiene toda la razón y me van a perdonar las niñas, qué pena si alguna trabaja en call center, pero esto también es culpa de eso un Sí, poco, y que es que dice todas Sharon las es verdad. colombianas somos paisas, entonces Que todas todos estamos hablamos hablando así. así, y por ende todos Es verdad. trabajamos en call center. Ay, sí. No, qué triste. Pero vuelvo al tema y es como Pero si es yo estoy cierto. jugando rol, hay cosas que yo puedo utilizar para ambientar y son Sí, es Claro, válidas. que amor, me claro, amor. sonó. Sí, claro, Claro, amor. amor. Y también puedo hablar paisa. Es más, Pues de nosotros por sí es chistoso porque en la mesa en la mesa del de season Seasons, sí, en hay la dos mesa presencial paisas hay dos paisas. Sí, 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 y sí. hablamos paisa. Y hablamos, Porque pues, cómo claro, vamos a jugar con un paisa que no habla que no paisa. habla paisa. Pues obvio. Entonces, el paisa que habla rolo, no, pues qué paisa tan chimbo, hermano. Pero no tiene como intención generar un tipo de señalamiento frente al paisa. O sea, no, 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 no. Lex, Lex dice que trabaja en un call center. Pero si trabajo en un call center. No soy paisa, pero sí trabajo en un call center. Ay, no, ay, qué pena, muchachos. No, y Perdón. pero es que pasa. eso es un tema. Ay, O sea, sí, yo es tuve todo un una lío. dificultad jugando en línea hace un par de años y es como que un grupo me agarra y como que no sé qué y tal, ¿de dónde eres Colombia? Ah, no, toca llamarlo el patrón. Y fue como marica, o sea, eso lo único que está generando es mantener cosas. Y lo sigo reafirmando lo que decía al comienzo, el Ujú. tema no es censurar o prohibir este tipo de conversaciones, yo creo que es más importante que las sigamos teniendo para no caer en lo que mencionaba ahorita Caro, en esta cultura de la cancelación, de simplemente le caerle a alguien encima y prohibirlo y negarlo y ya no más, Y no, y con eso dejó de existir el y con problema Sí, eso dejó de y existir. nunca ha pasado sí, nada y aquí todos somos felices. sí, Ah. y nunca pasó. Sí, exacto. O sea, y eso nunca existió. Eso Es jamás. más, es Ay, más, hace sí. poco Adidas sacó de su campaña, sí creo que fue Adidas, a Bella Hadid porque ella es pro todo el tema sirio, palestino, todo Ya, eso. ok. Entonces la sacaron porque ella es como muy Ah, activista en sí. eso. Ok. Y es como, claro, y sacando a esta niña de sus campañas, deja de existir el conflicto. Sí, Y es sí, como, sí, sí. Y entonces luego la demandan y no sé qué, y pero allá los sí, ella es israelíes palestina. y los Es palestinos siguen matando. descendencia, tiene descendencia, ascendencia palestina. No, santo cielo. Y con los juegos de rol ocurre lo mismo. Y con las transmisiones en vivo, uff, uy, no. Uy, Uy, por eso yo utilizo el disclaimer, ¿sí? sí. Es muy Porque triste. estos son opiniones de Carolina, no significa que el canal piense lo mismo o esté de acuerdo con mis opiniones. Tal vez sí, tal vez Sí, no. tal vez sí. Exacto, tal vez no. Pero lo dije yo. Pero ¿será que de ahora en adelante todos los juegos de rol van a tener que poner estos disclaimers en sus libros? Yo creo que O es sea, yo importante que encuentro que lo hagan, sí, Jotica. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, es importante que lo hagan y que lo mencionen pero porque que lo hagan precisamente eso bien. abre la puerta. Sí, claro. O Sí, sea, que lo prefiero el hagan disclaimer a no hacerlo. O sea, Sí, indudablemente. oiga, mire, Sí, voy a tocar un tema sensible, hagan sí. un pequeño párrafo hablando como, oigan, el plano tal de Ujú. Calabozos y Dragones, el esclavismo existe y no está bien y por eso pasan estas cosas. Entonces, un pequeño párrafo no les demanda mayor cosa claro. a lo que les digo, en el descenso al Averno no hay esclavismo.
Sí. O Sí, sea, pues, aclare las cosas y menciónalas. Me parece que lo de los disclaimers está muy bien. sí, y Vuelvo y digo, simplemente lo que hicieron en Culta en segunda edición fue los primeros escenarios en donde empezaron a decir como, venga, tenga es muy cuidado, este pesado. juego toca situaciones Sí, sensibles, distinga una cosa de la otra. Y sí, parecía como, ay, tan Como chiste. exagerados. Pero pues sí era importante como empezar a hacer esas menciones para que la gente también tuviera desde que se sienta en la mesa, y ahorita en Cool Divinity ya lo dicen con más claridad, es como, venga, aquí se tocan, o sea, jugar Cult no es uno de mis juegos favoritos, pero no es un juego fácil de jugar, o sea, te va a incomodar un resto, va a tocar situaciones como el racismo, como la homofobia, como la xenofobia, y las va a tocar constantemente y pues hay que hacerlo, o sea, vuelvo y digo, partamos de jugar un hecho cult que políticamente no, correcto, yo no me no, imagino jugando cult políticamente no correcto, porque el no, juego no es políticamente cosa correcto, ante desde que Dios, no lo es. Dios, o sea, si Dios no está, Dios abandonó todo, Dios dejó todo tirado, o sea que las pequeñas porciones de bondad que pueden haber en Cool son mínimas. Entonces, jugar Cool políticamente correcto, no. Yo me aburro. Ahí sí No, que por me aburro. dos. Sí, Ahora, eso no le quita que existan estos disclaimers, claro, y estas límites. aclaraciones de, venga, antes de comer, los límites, los velos, las tarjetas X, Ujú. las estrategias de juego, súper importantes, Sí, ¿sí? Y yo, miren, yo esta anécdota siempre la voy a contar, lo del canibalismo contigo con Joticas, de las cosas que yo más valoro, y es como, yo les dije como, mire, yo tengo un problema con el canibalismo, y tú lo tocaste, pero no, fue como hacerme saña, hacerme sudar frío, y entre más pálido esté Momo, más lo estoy disfrutando. Pues marica, tal vez uno lo está disfrutando, pero el otro no, exacto. y eso sí jode, eso Sí, jode muchísimo. No, y sí, hacer eso es maldad, por si acaso. sí, eso es hacer el daño, eso es querer hacer el daño, Eso eso es es ser querer malo. hacer el daño. Si alguien te dice que no está cómodo con X o Y situación, no le gusta Sí, ciertas cosas y que tú empieces así a ujú. hurgar y a meter el dedo en la llaga, eso es maldad. Sí, sí, sí. No, yo sufrí cuando se comieron al personaje del monito. No, yo dije, ay Dios, yo como este hombre saca 55 y dice, le destrozan todo el cuello. Y yo, ay Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Pero creo que estuvo bien, No, estuvo muy bien. no O estuvo sea, nada mal. igual, no, es un tema delicado para mí, pero hacía parte de la escena. Y Sí, hubo un nivel de incomodidad que para mí fue viable, fue narrativo, fue aceptable, y ya, y todavía, o sea, todavía sigue siendo una escena que yo digo como puta, ese tazón que se comió Kenny, ya solo fue decir como, y Kenny recibe el tazón y se manda la primera cucharada, súper sutil, súper insinuante, pero para mí fue aterrador en un juego de terror, o sea, que, y los que miré pues como, digamos que es sí, como si voy a cine a ver una película de miedo y me asusto y luego me quejo, ay no, es que la película me asustó, pues es como, pues, ¿para qué fuiste a ver una película de terror? Antes de que se me olvide, hay un juego que me parece muy bacano, que Pachito lo ha mencionado, que se ujú, llama Flames of Freedom, y es del periodo histórico de la Guerra de Secesión, si no estoy mal. Tengo como esto, no sé si es la Guerra de Secesión o la Guerra de Independencia. Sí, 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 Pachito está por ahí, me corregirá. Pero es como de los pocos juegos que digo, como invitan precisamente a como ponerse en esos escenarios que son muy controversiales, como de la guerra civil gringa, y mirar a ver, bueno, resuelva eso con corrección política, a ver cómo le va. No, pues habrán momentos en donde no se puede, o sea, hay racismo y pues ujú. eso pasa en la vida, pasa en el rol, pasa en el cine, pasa en TNT. Es parte de ciertas sociedades, es parte de cierta pues, educación cultural, es parte de, así Ujú. que ignorarlo, asumir de que no existe, no va a arreglar nada. Ujú. Así Sí, que señor, tienes razón, complicado. mamita. Es un juego que se desarrolla en el amanecer, en los comienzos de la guerra de revolución en 1700. Ah, 1700, independencia. sí. Ok.
Bueno, pues hablemos de la guerra de independencia de Estados Unidos sin hablar de racismo. O sea, eso sería como... Empezando por ahí. Hablemos de las elecciones actuales, de la campaña electoral. Solo ahorita, es que solo... Ay, yo vi un free game de estos de Itch.io, que es como juegos de una página para jugar una campaña presidencial. O sea, como que la idea del juego de rol es jugar una campaña presidencial. Y ahorita sacaron como el módulo para la campaña electoral después de pandemia. Entonces juegan como con toda esta idea de, pues, Trump. ¿Cómo se llamara? Yo le pondría la expansión como Be My Trump. Sí, Be My Trump. Be My Trump. Sería un gran título. Sí. La expansión del juego, ¿en serio? Uy, no. Sí. No, pero ¿qué es eso? Y hay... Entonces, es chévere porque es como... Me imagino que sin DMs. Sí, es un juego sin DM. Es un juego sin DM, sino que son como 2 candidatos y la mesa se va formando como en el apoyo a los candidatos. No. Y al final, digamos, como que la resolución del juego es un debate electoral. Parece un programa que teníamos en los 80 que se llamaba Consultorio Jurídico. Que era un programa de concurso de abogados, pero emocionantísimo. Igual, de todas maneras, yo no quiero tocar mucho el tema del presidente Trump. No vaya a ser que vuelva y gane y se vuelva el líder glorioso y dominante de la raza humana. Renunció Biden, le tocó renunció Biden. No, le tocó renunciar. Lo renunciaron. Lo renunciaron. Vamos a ver qué pasa allá. Vamos a ver qué pasa allá, qué pasa en Venezuela, porque eso también por allá está sabroso. Sí, pero aquí estamos tocando temas más agradables. No, quizás no tanto. Pues vamos al rol. Lo renunciaron, dice Razor. Hola, Razor. Lo renunciaron, sí, lo renunciaron. Pero bueno, aquí toquemos. No sabía que hubo un juego de rol de candidaturas presidenciales. Bueno, hay juegos de rol para todo. Sí. Para todo. No, y eso me pareció chévere. Bueno, pues como también soy profe, dije como, bueno, esto tiene ciertas herramientas que son bacanas para jugar con los chicos en clase y toda esta cuestión, pues porque al final termina con un debate presidencial y entonces dije como, uy, bueno, esto tiene posibilidades ahí para utilizarse. Y pues suponiéndolo en lo que hablábamos ahorita, tener un debate presidencial en un juego de rol con corrección política, pues yo digo como sería muy difícil, o sea... Yo creo que también hay ciertos grados de incorrección. Y el humor ahorita invita a eso. O sea, dicen como cuál es el límite de la comedia. Se lo preguntaban al presentador de un late night y el man decía como no debería tener. O sea, no, porque no le preguntan eso a los políticos, que no le dicen a los presidentes cuál es el límite de la política en un presidente. O sea, eso pregúnteselo a ellos, al humor, a los juegos de rol, charlemos, flexibilicémoslo, abramos otros lugares que den para discutir ese tipo de cosas. Y que si hay un mundo en donde hay esclavismo, en donde hay homofobia, en donde hay... vuelvo al tema del Blade Runner. El Blade Runner entre líneas está tocando el tema de la eugenesia. Hay una raza superior a la otra. Sí. ¿Son los replicantes o son los humanos? Punto. Sí, ¿cuál va a ganar? Sí, y es un tema denso y es un escenario violento, es un mundo duro. Sí, no es nada amigable. Sí, no, para nada, incluso... No, y lo que... Por fuera de los personajes, la vida regular dentro de Blade Runner es dura, es muy dura, es un mundo muy pesado. Entonces, jugar a alguien sin que haya ese toque del gore, sin cruzar obviamente la línea descomunal del gore, ¿sí? Pero sin que un xenomorfo haga su trabajo, pues el xenomorfo sale y te da un besito, no te va a dar un besito, ¿sí? La discusión implícita en la política de Alien, o sea, hay dos bandos y la unión, los del... Weyland Yutani. Y está el otro bando que es como los de la unión del pueblo, que están defendiendo un sistema anticapitalista, que están en otro lugar, y pues eso también lleva a discusiones que son chimbas y que tienen implicaciones en el juego de rol, o sea, no puedo suavizarlas, o sea, es como, hay que hacerlo.
Yo me preocupo, Inita, si lo que tú dices es verdad, si en realidad en Blade Runner ya no hay humanos, sino solo replicantes, eso sería el giro dramático de la historia. Uy, no, eso. Sería un gran final de Uy, una campaña de 5 años de Blade Runner. Después de sí, 5 años jugar de Blade Runner, y se de Sí, revela que en como realidad todos son Blade sí, Runners. y de Todos son novelas, replicantes. sí, de novelas, historias, que hasta Wayland también, que hasta Wallace también sea un replicante, Todos. ¿sí? Uy, eso sería excelente. Razor Ventruga, Andresito se preocupa si yo me preocupo. Sí. Pues la invitación queda ahí abierta a todos a no ocultar, no darle la espalda a los temas, no huirle a los temas, es hablarlos, no confrontarlos, sino afrontarlos y decir, hey, venga, ¿sí? No ponerlos ahí como en una discusión, no, charlemos, así como hicimos ahorita respecto a eso. ¿Mm? Hablemos del tema, hablemos, hey, listo, ¿no te gusta el asunto de, por ejemplo, del canibalismo? Bueno, revisemos qué se puede hacer para abordarlo sin necesidad de llegar a ofender a alguien. Necesitamos hablar de racismo, ¿vale? Entonces, pues, qué pena, pero el mundo ha sido racista y sigue siéndolo. ¿Mm? Entonces, pues venga, lo abordamos desde una perspectiva que incluso puede llegar a crear una reflexión a partir del mismo juego de rol en las personas que lo están jugando y de pronto, porque no en los espectadores, y diga, oiga, nunca lo había visto por este lado. Siempre hay, en todo este asunto también hay dos lados, ¿sí? Está el que violenta y el violentado, y también hay que analizar los dos puntos de vista. Muchas veces nos quedamos con uno solo. Entonces, pues nada, abramos un poquito más nuestra mente. No es fácil, indudablemente, sobre todo para viejitos como yo. ¿Sí? ¿Por qué? no es Porque fácil ponerse en los zapatos del otro. la empatía, importantísimo. La empatía hace parte fundamental de esto. Entonces, hey, puede que a mí, como dice mi gritón, yo no me ofendo fácilmente, excepto cuando me meten con mi mamita. Pero, sí, pero eso no significa que entonces todos los demás piensan así, o son como yo y no se ofenden fácilmente. Entonces yo también tengo que ponerme en los zapatos de esa otra persona y decir, Creo hey, que se cayó Jotua. ¿cómo? ¿No? Yo no me ofendo no, No fui yo. yo no me ofendo por ciertas cosas en un juego de rol. Pero de pronto esta persona sí. Entonces, ¿cómo logramos mediar? ¿Cómo encontramos esos puntos medios para que tanto esa persona como yo lo disfruten? Lo estemos disfrutando y todos estemos disfrutando al mismo tiempo de esto. Momito, muchísimas gracias. Domo arigato. Sí, eso es Dumurigato. un cliché de Doito Shimashite. sí, domo arigato. Sí, o de sensei así ya viejo japonés. Domo arigato. Me Ay, pero acabo de acordar de una cosa. ¿de qué? Es que lo que pasa es que hace poquito salió una noticia de que la asociación de como de conductores de furgón o de como de transporte de carga en Japón, estaba como quejándose porque por culpa de todos los isekais, entonces creen que toda la gente muere por culpa de camiones. El mayor villano del anime es Son un los camión. camiones. Es Sí, un camión. sí. Camión Chan mata a todo el mundo. Camión Chan mata a todo el mundo. Camión Chan muere. Mm. Pero Camión. sí, porque en todos los isekais el personaje cuando muere es por culpa que lo atropella un camión. Un camión. No. No, yo también estaría indignado si perteneciendo al gremio. Eso, Pero te manda y se cae, dice Marquitos. que me acordé. Ay, no. Muchísimas gracias, Carito. Momito, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hablamos muy sabroso de esto. Muy importante hablarlo, ya saben. Atentos ahí en sus mesas. También les recordamos que el miércoles
continuamos con nuestra aventura en Eberron para que no se la pierdan. Y el jueves también segundo episodio de Blue Rose. Sí, Fantasía romántica es que se llama. sí, fantasía romántica. Fantasía Fantasía romántica. romántica. Y Está bueno. está bien, me pareció raro. Sí, es Es una temática. eso es lo que me pareció bacano. Mm, No es un juego sí, que como uno que está acostumbrado. en Blue Eso Rose. sí, es Nuestra telenovela de telenovela de confianza. confianza. Sí, es una especie de telenovela sin entrar en los terrenos de pasión de las pasiones. Sí, sin entrar Los hasta allá. delicados terrenos. Pasión de las pasiones es un juego cliché. Y eso sí Y que de usa apropiación cultural. y de apropiación cultural. Y no Sí. sé hasta qué punto buena o mala. Sí. No sé. ¿Sí? Ujú. Pero ese es otro buen ejemplo ahí de eso. ¿Mm? Sí, la telenovela de confianza con gatos. Sí, señor. Eso viene con gatos. ¿Con qué más viene? Gatos. Se viene agosto. Se viene agosto y se vienen cositas para agosto. Viene Que agosto. comienzan cosas chéveres. Sí, ahorita viene agosto. ¿Qué tenemos? ¿Anunciamos agosto o todavía no? Pues De hoy en échense el 8. agua. Háganse responsables. Háganse responsables Bueno, de no, sus yo voy actos. avisando desde ya que dentro de poco vienen mesas inaugurales. Vamos a tener mesas con personas que nunca han jugado rol. Entonces, vamos a tener aquí la primera vez de algunos invitados que van a estar probando las mieles de los juegos de rol en D20. Entonces, para agosto vamos a tener nuestra primera mesa inaugural. Y Excelente. la tan esperada ¿Cuál tan y muy anunciada, prometida mesa de Dragonbane. Sí. Oye, Vamos a jugar Dragonbane. Carito y Momito hacen parte del elenco estelar de Dragonbane. Yo seré el señor de M, yo seré el señor GM, el señor maestro del juego. Espero que lo disfruten. Por ahí también está Iki, Cevita, ese monito. Bueno, ahí tenemos el parchecito ya para jugar Dragonbane. Si les interesa conocer el Dungeons and Dragons sueco, los esperamos a partir del 7 de agosto todos los miércoles desde las 8 de la noche, 8 y media. Bueno, ahí vamos cuadrando el horario entre 8 y media. Cuadramos horario para que no se pierdan Dragonbane. ¿Y qué más viene en agosto? en No, agosto, no, a finales de agosto ya vendrá también Earthdown. Airdown, los jueves, ¿no es cierto? Sí, los jueves. Finalizando Blue Rose, arrancamos con Airdown. Maticos va a dirigir Airdown, un juego eso era de FASA. Pasa. Ese era de Pasa. FASA. Es todavía porque pues según por ahí un de noche en el que estuvimos charlando al respecto, han hecho algunas reediciones, entonces FASA también está por ahí, también tendremos a Maticos con Airdown. A todos los que estuvieron por ahí acompañándonos hoy, muchísimas gracias. Evita me dice, no sé. Muchas gracias a Sharon que nos dio 100 bits. Sí, Sharon, perdón, lo que pasa es que me hubiera Yo sí tocado di las interrumpir. gracias. Sí, Carito, que está decente. Yo soy un gamín. A mí no me hagas caso, Sharon. A mí no me hagas caso, yo que soy una porquería. Pero muchísimas gracias a todos. Qué rico que hayan estado por acá. Sí. Gracias a Carito por esa decencia. No, yo no soy decente, pero se hace lo posible. Sí lo eres. Creo que el más decente aquí soy yo. Sí. Sí. La cara amable de este grupo. No, él es la cara fresca del programa. Sí. Mírenlo, obsérvenlo. Entonces, muchísimas gracias, Sharon. Hijita también que está por ahí. La nana dice, no se despide todo el mundo. Pues me despido todos. Marquitos, Kevin, a todos. Caótico Rol. Los queremos muchísimo. Nos vemos de hoy en 8 días también con más de noche. De hoy en 8 tenemos el cumpleaños de Don Tolkien. Sí. ¿Si es de hoy en 8? Sí. De hoy en 8 cumple años, no Tolkien. Sí, de hoy en 8. Tenemos invitado especial. Sí, tenemos invitado especial. Va a venir a hablarnos aquí de los libros. Es el cumpleaños del Señor de los Anillos, no de Tolkien, sino del libro, de las novelas que escribió
de la saga que escribió nuestro querido J.R.R. Tolkien. Nos vemos dentro de 8 días, ahí estaremos hablando un poquito de eso. Con invitado especial, les queremos mucho. Chao, gracias a Chao. todos.